Shabbat Shalom. Qué bueno volver a estar aquí de nuevo, ¿verdad? Por medio de este medio de comunicación y poder llevarles a ustedes la enseñanza o una de las tantas enseñanzas de la parashá de este Shabbat. La parashá número 3, ¿sí? Ahí vamos avanzando entonces en el ciclo anual de las parashot, ¿sí? La parashá número 3 es Lech Lecha, ¿sí? Lech Lecha es sal por ti mismo, ¿sí? Más o menos se traduce así. Y en esta parashá nos dice allí un texto, Bereshit o Génesis 13:3, dice, y marchó según sus trayectos, y marchó según sus trayectos. Entonces, después de haber estado en Egipto, dice allí, ¿verdad?, la escritura o la Torá, que él se devolvió por el mismo camino y estuvo en los mismos lugares donde anteriormente había pernoctado. Nos dice el comentarista Rashi, dice, cuando regresó de Egipto a la tierra de Canaán, Abraham visitó los mismos albergues donde había pernoctado anteriormente al viajar hacia Egipto y pernoctaba allí de nuevo, ¿sí? Entonces, al indicar esto, obviamente la Torá nos quiere enseñar buenas costumbres, y una de esas es que una persona no debe cambiar su lugar habitual de hospedaje, ¿sí? Si estuviste bien en un sitio, un lugar, si te atendieron bien, entonces pues vuelve allí, ¿sí? Si estuviste cómodo, si estuviste en paz, pues entonces vuelve allí. Hay otra explicación también, ¿verdad?, que se da, y es que Abraham viajó siguiendo sus trayectos allí, ¿verdad?, para enfatizar que al regresar pagó todas sus deudas, ¿sí? Entonces, esa también es otra interpretación que se da allí. Pero yo quiero tomar la primera, ¿verdad? Esa buena costumbre que debemos tener de no cambiar el lugar habitual de hospedaje, ¿sí? Esa es la que yo quiero tomar para enseñar acerca de eso en el día de hoy. Hoy día, como vemos, se ha vuelto como una costumbre viajar de un lado para otro, ¿verdad? Y más cuando hay un puente festivo, ¿sí? La gente pues suele hacer planes de viajar a algún sitio para visitar, para conocer, ¿sí? Las agencias de viaje también promocionan lugares, sitios exóticos, y también obviamente se puede haber una necesidad de viajar por asuntos de negocios o por llevar a cabo alguna forma de comercio, ¿sí? Entonces hoy es muy habitual, una costumbre a viajar, ¿no? En cualquier caso, ¿sí? Y motivo por las facilidades también que hay de transportarse. Ustedes saben que uno puede transportarse en avión, por mar, por tierra, existen todas esas facilidades, ¿sí? Entonces se hace como una realidad cortar las distancias y, ¿por qué no decirlo?, cumplir con los sueños de conocer o descubrir. Nos dice el profeta Daniel, ¿sí?, hablando de estos últimos días, de estos tiempos finales, dice que para el tiempo del fin la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso dice allí Daniel capítulo 12, verso 4. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que hoy día la gente viaja de un lugar para otro. Hay ciudades que cuando hay un puente o cuando hay vacaciones, eso no encuentra uno nadie, ¿sí?, porque todo el mundo se fue a su lugar de origen. Es el caso, por ejemplo, de la capital de Colombia, Bogotá, donde es la capital de todos, ¿sí? Y entonces llega ahí mucha gente a trabajar, a negociar, a estudiar, y cuando hay vacaciones o cuando hay un puente, entonces la gente aprovecha para irse a su lugar de origen. Entonces la ciudad queda totalmente vacía y no hay trancones. Bien, entonces, al Abraham no cambiar su lugar de hospedaje, nos enseña, ¿verdad?, lo cuidadosos y selectivos que debemos ser al buscar un lugar para hospedarnos, ¿sí? Tenemos que mirar las recomendaciones que nos da nuestro Santo Maestro, ¿sí? Quien lo dijera, pero él habló acerca de esto, ¿sí? Entonces vamos a ver allí un texto en Matillahu o Mateo capítulo 10, verso 11 al 13. Dice, y a cualquier ciudad o poblado donde entréis, averiguad con cuidado qué familia judía hay allí, que tenga un testimonio irreprochable, y hospedaos con ellos hasta que salgáis.
Y cuando hayáis seleccionado la familia donde pensáis hospedaros, saludarla, diciendo, Shalom Aleichem, o la paz sea con ustedes. Os aseguro que si son irreprochables, la paz que os acompaña les será transferida. Pero si no lo son, vuestra paz se volverá a vosotros. Quiero decirles que este texto lo saqué allí del Código Real, ¿sí? Escrito por Dan Ben Abraham, ¿sí? Entonces ya más contextualizado, digamos, a la forma hebrea. Por eso dice allí, preguntéis por alguna familia judía. Aquí, en términos generales, es preguntar por quiénes son los creyentes, por quiénes son los temerosos del Eterno, ¿sí? Y hospédense allí, ¿sí? Hablando en términos ya más generales, ¿no? Pero en sí, aquí, obviamente, como nuestro Santo Maestro se está refiriendo a sus discípulos, él fue muy claro de que fuera a familias, ¿verdad?, judías. Y ya vamos a ver eso, ¿por qué? Ahorita más adelante. Bien, entonces, analicemos esos términos, esas frases que tengan un testimonio irreprochable. En otras versiones dicen, quien en ella sea digno, ¿sí? Entonces, obviamente, esto nos habla de un hogar, de personas creyentes, temerosas del Eterno, de buen testimonio, ¿sí? O también puede referirse a lugares de buena reputación, como hostales, como hoteles, recomendados y también bien calificados, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nos detengamos a ver qué sitio, qué parte, qué lugar nosotros habríamos de pernoctar o de quedarnos allí. ¿Ah? Y pues obviamente uno tiene que leer las recomendaciones o las observaciones que hacen sus visitantes. Por ejemplo, si se trata de un hostal o si se trata de un hotel, uno tiene que mirar también la calificación que tiene, todo eso. Entonces es muy importante, ¿no? Y mirar si la habitación, el lugar que uno está allí arrendando o pagando, le trae a uno tranquilidad. ¿Sí? Yo creo que hay que tener bastante sensibilidad espiritual para saber si el ambiente, ¿verdad?, es tranquilo, apacible, ¿verdad? No hay nada pesado, ¿sí? O sea, en el sentido espiritual, ¿sí? Y entonces allí podemos nosotros ir eligiendo. Nos dice nuestro Santo Maestro que una de las señales sería que si son irreprochables, ¿no?, que nuestra paz será transferida. ¿A quién? A ellos, ¿sí? Decimos Shalom Aleichem, ¿verdad?, que la paz sea con ustedes, esa paz va a ser transferida. ¿Y qué significa esto? Obviamente que estaremos en paz, que estaremos cómodos, que estaremos como si estuviéramos en nuestra propia casa, a gusto, obviamente, estaremos a gusto, ¿no?, de estar allí, cómodos de estar allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa allí, esa paz que nosotros traemos, ¿verdad?, será transferida a los que habitan allí y a ese lugar. ¿Ah? Y también la otra señal dice, mas si no fuere digna, si las personas allí no son dignas, si las personas allí, ¿verdad?, no son verdaderos temerosos del Eterno, verdaderos creyentes, ¿sí? Entonces dice aquí, nuestra paz se volverá, ¿qué?, a nosotros. ¿Qué significa esto? Que no estaremos tranquilos, no nos sentiremos, ¿verdad?, cómodos, más bien muy incómodos, como mosca en leche, ¿verdad? O sea, no caeremos de pronto hasta bien. Entonces hay que ser muy sensibles a todo esto, muy sensibles, y más cuando estamos transfiriendo o transportando o trasladando, ¿verdad?, con la familia, con los hijos. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad?, de llevarlos a un ambiente bueno, agradable, en paz, ¿no?, donde siga esa armonía de hogar, ¿sí?, donde el ambiente no sea pesado, ¿no?, y donde encontremos nosotros, ¿verdad?, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de comodidad. Quiero comentarles de pronto algunas experiencias muy personales, ¿sí?, que yo tuve tiempo atrás, ¿no? Y eso me sirvió obviamente para tomar obviamente decisiones de ahí en adelante, ¿verdad? De mayor cuidado para cuando estoy viajando, ¿sí?, cuando voy a ir de un lugar para otro, o cuando me voy a hospedar en otro lugar, ¿sí? Yo recuerdo que me habían invitado por allá a un sitio llamado Landazuri, eso es como sur de Santander, un sitio bastante lejos,
bastante horas de camino, ¿verdad? Por carretera, porque ya no se va, no hay avión. Y eso era un pueblo. Entonces me han invitado allá para dar unas conferencias, ¿sí? Entonces recuerdo yo que pues me dirigí allá, ¿no? Y allá la comunidad de pronto de una forma, pienso yo, como amable, pensaron que me hacían un favor en hospedarme en el hotel del pueblo, ¿sí? En el hotel del pueblo, de pronto por más comodidad o quién sabe por qué. En todo caso, allí me hospedé en el hotel del pueblo y les cuento que fue una experiencia terrible, terrible, terrible. Terrible porque como era el único hotel del pueblo, entonces en la noche llegaban ahí las parejitas, ¿no? Ya saben ustedes, para pasar ahí un rato. Entonces eso fue una noche terrible, ¿sí? Porque eso timbraban a cada nada, entraban parejas, salían parejas, timbraban y entonces eso no pude dormir y ahí me tocó hablar con la comunidad que me ha invitado y decir, no, vea, yo prefiero vivir o estar, perdón, en la casa de algún hermano, no importa que sea humilde, no importa, yo no necesito un hotel, yo necesito más bien un sitio, un lugar tranquilo, cómodo, donde pueda dormir, donde me sienta en paz y donde tenga pues a por decir así, mis hermanos en la fe, o sea, los creyentes, los temerosos de Dios. ¿Sí? Entonces ahí me hicieron el favor y entonces me trasladaron ya a una casa de familia de la misma comunidad que eran creyentes. Otra experiencia que tuve, también muy, muy delicada, ¿sí? Fue por allá en Cundinamarca, un sitio llamado San Juan de Río Seco. Me invitaron para dar conferencias a una comunidad sorda, ¿sí? Era un grupo de sordos de una iglesia en Bogotá que es muy reconocida, ¿no? Y entonces pues yo accedí, ¿verdad? Como maestro, ¿verdad? Para enseñarle a los sordos y nos dirigimos allá, era un retiro, ¿sí? Entonces nos dirigimos a ese lugar. Recuerdo yo que me dieron la habitación del líder de esa comunidad allá en San Juan de Río Seco. Me dieron, sí, él era una persona soltera, era el líder ahí de esa comunidad. Y ahí nos hospedamos, recuerdo yo, ¿no? con mi esposa. Y esa noche fue fatal, o sea, yo no pude dormir esa noche. No pude dormir. Yo me volteaba para un lado, para otro, sentía una pesadez. Y de pronto, en la madrugada, escuché a ese líder por allá, como hablando con otro señor, ¿sí? Como miembro allí de la comunidad, pero hablando, como le dijera, ya ustedes se pueden imaginar, o sea, todo como siendo gay, ¿sí? Entonces, como seduciendo allí a un joven. Y inmediatamente, claro, al día siguiente yo puse digamos, informé esto a la persona que me había invitado y todo, y inmediatamente pues nos fuimos a otro lugar, a otro sitio, terminé mis conferencias y eso fue todo, pero eso quedó allí. Eso fue una experiencia pesada, muy pesada para mí, ¿verdad? Para la esposa también allí, porque no nos sentimos cómodos, ¿sí? Entonces, para que vean lo que puede ocurrir, lo que puede estar sucediendo, ¿no? Aún en comunidades que se tildan de, comunidades creyentes, ¿no? Otra experiencia que tuve fue ya pues fuera del país, en Puerto Rico. Había una convención y entonces me invitaron para que fuera a esa convención y también pues para compartir allá con todos ahí en esa convención. Y me hospedaron en la casa de una pareja muy joven, ¿sí? Jovencita, que tenían allí un bebito. Y ahí estuve bien, o sea, me sentía muy bien, cómodo y todo, hasta que llegó al presidente de esa misión, por decir así. Y pues me vio ahí, me visitó y todo, y entonces él dio la orden de que me mandaran para otro sitio, otro lugar, de pronto de una familia como más madura, ¿sí? Para yo estar allí. Entonces, bueno, uno obedece cuando uno va de un lugar para otro, ¿verdad? Y ya pues si manda capitán no puede mandar marinero. Entonces ahí sí pues me tocó acceder a lo que dijo allí el presidente de esa misión y me fui para otro lugar donde había una pareja pues más madura, ¿sí? Y esta pareja, cuando supo que yo me iba,
Era una pareja de jóvenes muy querida, muy amables. No, ellos les dio mucho guayabo, les dio mucha tristeza, mucho dolor que yo me fuera, porque ellos son personas muy hospedadoras, sí, muy amables, y ellos saben que es una bendición tener a una persona extranjera, sí, y tratar bien a una persona extranjera. Entonces ellos quedaron como dolidos y a mí me dolió más en el alma, ¿verdad? Pero pues obviamente eran órdenes ahí del presidente de esa misión, entonces pues tocaba obedecer. Y otra oportunidad también, aquí en Colombia, en una población de donde eran mi padre, sobre todo, de Ovejas Sucre. También me invitaron para yo dar allá unas conferencias. Y allá sí, pues obviamente me hospedé con la familia, ¿sí? Entonces pues fue muy bueno, muy grato, porque la familia es una familia creyente, la familia siempre ha sido creyente, la familia de mi padre. Entonces allí me hospedé y estuve pues muy bien, muy tranquilo, muy en mi ambiente, muy relajado, ¿no? Entonces más o menos esas experiencias tuve, y eso me sirvió a mí para yo tener bastante cuidado cuando fuera de un lugar para otro, y yo creo que debemos ser muy cuidadosos en ese sentido. Vamos a ver entonces qué otra cosa recomienda nuestro Santo Maestro, ¿sí?, a sus discípulos, porque esto fue en recomendaciones que le dio a sus discípulos, y obviamente esas recomendaciones son viables hoy día, o sea, son también aplicables hoy día. Y vemos este mismo pasaje más o menos, porque él encomienda a otros, además de sus 12 discípulos, tenía 70 más. Entonces nos dice allí el relato de Lucas o Hillel, capítulo 10, versos 7 al 9. ¿Sí? Otras recomendaciones más. Dice: y no os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decirles: se os ha acercado el Malhut HaElohim, o sea, el reino de los cielos. ¿Sí? Bien, entonces aquí hay otras recomendaciones más, ¿sí? Y aquí está la primera, dice no pasarse de un lugar a otro, obviamente por la experiencia que tuve, ¿no? ¿Sí? Y, aquí nuestro Santo Maestro ya sabe, ¿sí? Entonces no debe uno asegurarse, si uno va a un sitio, asegurarse de que se va a quedar allí todo el tiempo, ¿no? Y no va a estar pasando de un lugar a otro, no, eso no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque eso trae decepción, que fue lo que le pasó a esta parejita joven que me hospedó. Puede traer de pronto algún mal sentimiento, ¿sí? O alguna incomodidad, ¿sí? Entonces es preferible uno ser sensible, ¿verdad?, a ese sentimiento humano, ¿no? Y si uno llegó a ese lugar, quédese ahí. Si ya investigó, ya se dio cuenta que eran buenas personas, que eran personas temerosas del Eterno, ¿verdad?, pues quedarse uno allí, ¿sí? Es bueno preguntar. Por eso aquí Yeshua, nuestro Santo Maestro, dice: pregunten quién en ella es digno, quién en ella, ¿verdad?, es confiable, ¿sí? En el caso de nosotros, si es una persona judía o creyente o temerosa del Eterno, entonces bueno, ir allí a esa casa, ¿sí?, de buen testimonio. Pero no pasarse de un lugar a otro, como ya les dije, ¿sí? Porque obviamente las personas se van a sentir mal, muy mal, porque van a pensar que no lo atendieron a uno bien, que algo pasó, ¿verdad?, que algo no gustó, etcétera, y entonces no se van a sentir muy bien. Entonces hay que cuidar el sentimiento de las personas, ¿sí? Bien, dice también allí: comer lo que se nos ponga por delante. Ahora, muchos pueden coger este texto y malinterpretarlo, sacarlo de su contexto y malinterpretarlo. Entonces pueden decir: no, todo lo que ponga por delante, vea, pues, comerlo, ¿sí? No, pues no. Uno tiene que hacer una buena exégesis aquí, y pues es obvio que aquí se refiere a comer alimentos señalados por la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque estos discípulos, dice aquí, debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí?, que por costumbre y tradición comían alimentos limpios, ¿sí? Usted va a la casa de un judío, y así sea observador religioso o no, ellos ya por costumbre, ellos comen alimentos limpios, ¿sí? Ya es una costumbre, es una cultura, comer alimentos limpios señalados, porque por la Torá, lo que está ahí señalado en Vayikra o Levítico 11. Y acuérdense que nuestro Santo Maestro dijo:
ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Que inclusive no se entrara a caminos de gentiles o ciudades de los samaritanos, dice allí, ¿verdad? Dice allí capítulo 10 de Mateo, Matillahu 10, 5 al 6, dice: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades de samaritano entréis. Sí, entonces ya sabemos nosotros que los gentiles comen cualquier cosa. Por eso a Kefas o a Pedro se le tuvo que mostrar ese lienzo, ¿sí? Donde había toda clase de reptiles, toda clase de animales, y se le dijo: mata y come, ¿sí? Pero ¿qué quería decir eso? Eso quería decir que lo que el Eterno limpió no lo llames tú común, no comida, porque más tarde, si ustedes leen más adelante, dice él: porque a mí me mostró, cuando él entra a la casa de Cornelio, que era un gentil, dice: a mí me mostró el Eterno que no llame yo común o inmundo a nadie, ¿sí? Entonces, esas son las mismas palabras que él dice cuando ve el lienzo. Dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, más tarde, cuando llega a la casa de Cornelio, se refiere y da esas mismas palabras: me mostró el Eterno que no llame yo común o inmundo a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces era prohibido entrar en una casa de un gentil. ¿Por qué? Porque el gentil come de todo. El gentil, por su desconocimiento, come de todo: el cerdo, los pescados lisos, el camarón, el cangrejo, ¿verdad? Come todo eso, ¿sí? Entonces animales que son inmundos, que son prohibidos por la Torá, ¿sí? Entonces aquí nuestro Santo Maestro fue claro y enfático al decir: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades de samaritano entréis. Claro ahí. Antes bien id en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso les digo: lo que se os ponga adelante, coman. ¿Por qué? Porque obviamente son judíos que están seguramente apartados, pero que por costumbre, por tradición, ellos comen, ¿verdad?, lo que es limpio, el alimento limpio, el que está señalado allí en la Torá. Otra recomendación dice: y sanad a los enfermos que haya en aquella casa, ¿sí? Entonces, orar por las necesidades que pueda haber en esa casa, en especial, ¿verdad?, allí por los enfermos que se encuentren allí, ¿sí? Entonces, mirar a ver qué necesidad hay. Uno tiene que llegar es a bendecir, uno tiene que llegar allí es a ayudar, a ser servicial, que eso es lo que nos enseña nuestro Santo Maestro. Donde quiera que él iba, ¿verdad?, él era la solución, no el problema, no la carga, ¿sí? Eso es otro, no ser uno una carga, antes ser uno una bendición, ¿sí? Uno una bendición. Entonces, orar por las necesidades, orar por las personas que estén ahí enfermas, ¿verdad? Mirar a ver de qué manera uno puede servir, ¿sí? Yo tengo un sitio donde yo voy, entonces me aprovecha para yo arreglar cosas. A mí me gusta arreglar cosas, ¿sí? Eléctricas o lo que sea, me gusta arreglar, ¿sí? O muebles, ¿sí? Enseres, lo que sea, me gusta arreglar, me gusta llegar y ser solución, no el problema, ser uno la solución. Entonces, eso tenemos que hacer lo que nos recomienda nuestro Santo Maestro, es lo que vemos en la parashá, ¿verdad?, de este día de Shabbat, ¿no? Leja, cómo Abraham volvió otra vez por los sitios, ¿verdad?, y lugares donde antes había pernoctado, ¿sí? Entonces, allí yo creo que esto nos enseña mucho, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Recibamos las recomendaciones de nuestro Santo Maestro, tengamos cuidado cuando vayamos a salir de un lugar a otro, cuando queramos aprovechar, ¿verdad?, de pronto algún viaje, inclusive, que no sea, por decir así, misionero, un viaje donde vayamos a enseñar, pero sí, por ejemplo, a disfrutar. Tengamos bastante cuidado con eso, ser selectivos, ¿no?, en el sitio, en el lugar donde vamos a estar. Orar, a mí me gusta siempre orar allí, a ver, mirar el ambiente, tocar la cama, tocar las cosas, ¿verdad?, sentir que todo está bien, todo está cómodo, ¿sí? Sí, que hay un ambiente bueno, hermoso. Entonces, qué bueno es, ¿verdad?, hacer eso. Mis amados, los dejo allí. Una cosita más, dice: y ellos verán, ¿quiénes? Los que nos reciben, los que nos hospedan, porque eso es una misma, hospedar, ser hospedador, es un mandamiento. Entonces, ser un buen hospedador. Entonces, sí, qué lindo es poder recibir a alguien, decirle: esta es tu casa, ven, bienvenido, ¿sí? Siéntate cómodo, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Qué hermoso es eso, ¿sí? Entonces, verán ellos que el cielo se ha acercado, ¿sí? Que el cielo se ha acercado. Por eso allí dijo: y decid allí, ¿verdad?, a los que están en casa,
¿verdad? Se ha acercado el Malhut HaElohim, o sea, el reino de los cielos se ha acercado, así que ellos puedan ver, o sea, de pronto no tanto proclamarles o decirles, ¿verdad? Pero que ellos puedan ver que uno trae un pedacito de cielo, ¿verdad? A ese lugar, ¿no? Paz, tranquilidad, armonía, luz, ¿sí? Confianza, ayuda, ¿sí? Que ellas puedan ver eso. Mis amados, los dejo allí, que el Eterno los bendiga, que tengan un hermoso día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom y Shalom, Ubra, paz y bendiciones para todos. Hasta una próxima.